Un efecto dominó político. Se ha generado desde el momento en que la Unión Europea decidió aplicar sanciones contra Moscú. Varios gobiernos se han venido abajo por presiones de carácter interno y, al parecer, sin haber llegado todavía el invierno, esto continuará. Ahora le tocó el turno a Suecia. El país nórdico, que abolió su tradicional estatus de nación neutral para sumarse a la OTAN, sufre una crisis de gobierno y sus autoridades, por mandato de los votos, deben hacerse a un lado. La política antirrusa y sus consecuencias siguen sumando víctimas en el bloque europeo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado domingo 11 de septiembre, la vida política sueca sufrió un giro abrupto. Los resultados de las elecciones parlamentarias en el país concluyeron en una victoria para la coalición de partidos de derecha conocidos como los demócratas suecos. Luego de los resultados, la primera ministra de la nación nórdica, Magdalena Andersson, ha anunciado su dimisión al cargo tras admitir la derrota en las elecciones parlamentarias. La coalición opositora logró 176 escaños, mientras la oficialista, una alianza de partidos socialdemócratas, logró 173. La otrora primera ministra dijo en una rueda de prensa: «Mañana presentaré mi renuncia como primera ministra y la responsabilidad de continuar el proceso de formación de gobierno pasará al Parlamento y su presidente». A partir del viernes 15 de septiembre, la saliente primera ministra anunció que se centrará en dirigir su organización política y en liderar la oposición. Plausiblemente, el nuevo gobierno sueco se conformará para finales del mes de septiembre, aunque expertos de política local afirman que el próximo ejecutivo tendrá grandes retos para conformar mayoría en el gobierno. Magdalena Andersson ascendió al poder en noviembre del año 2021, siendo la primera mujer en la historia de Suecia que ostenta el cargo. Sin embargo, durante su corta estancia en el poder, fue duramente criticada por alterar la historia política de Suecia y su rol neutral ante los conflictos extranjeros. La señora Andersson fue una militante activa de las sanciones contra Rusia e inclusive aceleró el proceso de adhesión de Suecia en el bloque militar agresivo de la OTAN, una medida a todas luces inédita, ya que la nación nórdica históricamente se negó a formar parte de bloques militares. Esta posición generó en la política sueca duras críticas y cuestionamientos de amplios sectores de la opinión pública del país. Fundamentalmente, argumentan sus detractores, Suecia entraría en un posible conflicto no como nación neutral, sino como objetivo militar de los hipotéticos adversarios. El líder del Partido Demócrata de Suecia, Jimmie Åkesson, que forma parte de la coalición ganadora de las elecciones, adelantó que es hora de poner a Suecia primero. Su movimiento será una fuerza constructiva e impulsora de la seguridad del país, según dijo. La política de la Unión Europea en general y de Suecia en particular fueron temas candentes durante la campaña y por vez primera arropó otros temas de importancia para los suecos. El apoyo de su gobierno a las sanciones contra Moscú y el ingreso a la OTAN polarizan el espectro político del país nórdico. Desde la era de la Guerra Fría, Suecia se caracterizó por mantener consecuentemente una posición de neutralidad entre los bloques estadounidense y soviético. Su posición oficial en la arena internacional era de no alineamiento con bloques y postura neutral ante los conflictos. En este tenor, se inscribía la posición de no asumir compromisos con bloques militares o alianzas de estas características, manteniendo a la nación como una suerte de referencia en mantenimiento de la paz y solución de controversias por vías pacíficas. No obstante, los tiempos cambian, y en ocasiones para mal. Las autoridades suecas, progresivamente, han cambiado sus posiciones de otrora. La industria de Suecia, de armamento, ha crecido exponencialmente y su agresividad de bajo tono, pero agresividad al fin, caracteriza la retórica de sus dirigentes políticos. Siendo así, luego del estallido de la crisis de Europa Oriental, conjuntamente con Finlandia, Suecia impulsó un acelerado proceso de integración a la OTAN, reduciendo aún más la lista de naciones neutrales a nivel europeo. Solo conservan este estatus 3 países: Austria, Irlanda y Suiza.
Por supuesto, este cambio abrupto en la visión política del país generó reacciones de la opinión pública, que ha resentido el aumento del precio de los combustibles y servicios públicos, además del alto costo de la vida. Esta situación no es nueva en el actual contexto europeo. A pesar de que los rasgos objetivos no son concluyentes, existe una suerte de descontento subyacente por parte de la ciudadanía europea contra la política de sanciones contra Rusia. Al menos, quizás, no contra las sanciones propiamente dichas, pero sí contra las consecuencias en la calidad de vida de esas naciones. Los objetivos son esclarecedores. Desde el inicio de la crisis de Europa Oriental y la fiebre sancionadora, 5 gobiernos europeos ya se han venido a pique. El primero de ellos fue la alocada administración de Boris Johnson en Gran Bretaña, que evidentemente las acciones del primer ministro contribuyeron a eyectarse del cargo. El segundo fue el primer ministro de Bulgaria, Kirill Petkov, que además exhibió un lamentable manejo de la crisis económica que sobrelleva el país balcánico, gozando del poco alentador título de poseer los peores índices macroeconómicos de todo el bloque europeo. El tercero se suscitó en la nación báltica de Estonia, cuando la primera ministra, Kaja Kallas, dimitió en medio de la peor crisis inflacionaria del país desde la década del 90. La pequeña nación báltica tiene un elevadísimo índice inflacionario del 22%, el mayor del bloque europeo. El cuarto gobierno que se desinfló fue el de Italia. En junio pasado, la administración de Mario Draghi llegó a su fin en medio de cuestionamientos de todos los sectores políticos, tanto interno a su partido como fuera del mismo, por la pésima gestión económica y el respaldo a las sanciones contra Moscú. Pero no solo se ha limitado a caídas de gobiernos. El pasado mes de abril, Emmanuel Macron fue reelecto como presidente de Francia. Sin embargo, 2 meses después, su partido fue vencido en las elecciones parlamentarias, generando por vez primera un presidente francés que se ve obligado a gobernar con minoría en el Parlamento galo. En el caso español, las fuerzas políticas del PSOE recibieron un duro golpe en su feudo histórico, Andalucía. Por vez primera, el partido gobernante de España perdía la hegemonía ante el Partido Popular en su región bandera. Por contraste, los 2 países que han desentonado la nota agresiva de la Unión Europea contra Rusia, como lo son Hungría y Serbia, en sendos procesos electorales, sus primeros ministros, Viktor Orbán y Alexander Vučić, respectivamente, lograron categóricas victorias. Entonces, con este recorrido podemos sumar al gobierno sueco, que coloca su lápida junto a los anteriores. Valga recordar que en muchos casos la ciudadanía de esos países no vota expresamente contra las sanciones, pero al final del día hacen pagar a sus gobernantes las consecuencias de su falta de visión estratégica. Finalmente, solo el tiempo nos dirá cuál es el derrotero que tomará la política exterior sueca. No obstante, a todas luces, la crisis política en Europa apenas empieza. Todavía no ha llegado el invierno y ya en muchas capitales europeas el frío corporal es invernal. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.